queridos amigos de Hualán. Estamos en el portal de la Escuela Nacional para Niñas Blanca Hilda Peralta y Peralta. Este lugar es la entrada a la educación de la niñez gualanteca en la sección femenina. Tenemos pleno conocimiento, quienes conocimos a la insigne maestra Blanca Hilda Peralta, sabemos de qué madera estaba hecha y quién era. En esta ocasión se le rinde homenaje a esta insigne maestra y estamos aquí junto a la alegoría que se hizo en su nombre, un retrato en bulto de la señor Peya, como le llamábamos cariñosamente. Esta profesora dejó toda su vida para la niñez gualanteca. Fue maestra primero de iniciativa propia, fue maestra, título que lo traía en la sangre, era una capacidad congénita que tenía ella para enseñar, y más tarde se materializó, se culminó con los conocimientos que aprendió más tarde, los que vamos a detallar luego en este mensaje. La profesora Blanca Hilda Peralta y Peralta nació en Hualán el 4 de febrero de 1918. Sus padres, don Víctor Peralta y Peralta, y su madre, doña Herminia Peralta y Peralta. Para el señor Evelyn, ¿quién fue Blanca Hilda Peralta y Peralta? Una gran mentora, una excelente persona, una gran madre, pero ella especialmente dedicó gran parte de su vida a la docencia. Es un ejemplo acá Es un en ejemplo a seguir y para mí es un orgullo estar en esta escuela con tantas maestras que han pasado por aquí, que han sido mujeres entregadas a la niñez para mí. Una persona inmortal en Hualán, una persona dedicada a la docencia. ¿Tiene algún conocimiento usted, señor Evelyn, de la vida de doña Blanca Hilda Peralta? Claro que sí. La señora Blanca Hilda Peralta y Peralta, ella nació aquí en Hualán el 4 de febrero de 1918. Hija de don Víctor Manuel Peralta y Herminia Peralta. Cuando tenía aproximadamente unos 5 o 6 años, se preocuparon por su educación y la inscribieron en el Colegio La Luz, que hábilmente dirigía doña Carmen Sagastume. Ya anteriormente en esta misma sección se habló de tan insigne maestra gualanteca, doña Carmen, que tenía un colegio que se llamaba La Luz. Fíjense que este colegio, el director era el bachiller Ramiro Paz, y los profesores, los que estaban inscritos como catedráticos, el bachiller don Carlos Jordán, el licenciado Juan Mejía, el licenciado en química. Él regenteaba la primera farmacia que hubo en Hualán, y ellos le ayudaban a doña Carmen en la temática de la educación, de la primera enseñanza. Esta escuelita que se llamó La Luz también tenía a otros gualantecos en su lista, y doña Carmen tenía un grupo artístico que siempre ayudaban en los festejos de Hualán. Recuerdo yo que me contaba doña Peya, la señor Peya como le decíamos, nos hablaba de ese grupo. Ahí estaban las hermanitas Quesada, una de ellas mamá de Consuelo Quesada y la otra tía de Consuelo. Las hermanas Quesada bailaban danza. Ahí habían algunos guitarristas y violinistas, tocaban también mandolina.
El declamador era don Pedro Landa. Don Fito de León. Este señor casi siempre le hacía de maestro de ceremonias y de mediador en el programa. Casi siempre actuaban ellos dirigidos por doña Carmen Sagastume. Y este grupo perteneció a este centro que se llamaba La Luz. Pues aquí estudió la señora Peya. Y sus primeros años, aquí sacó su primer año de escuela. Más tarde la llevaron al colegio europeo en la capital. Ahí la llevó su hermano, don Víctor, también Víctor Manuel Peralta, igual el mismo nombre de papá, pero ya los papás habían fallecido. Y fue don Víctor Peralta, hermano de la señora Peya, quien se hizo cargo de la tutela de doña Carmen. La llevó a Guatemala y la inscribió en el colegio europeo. Empezó sus estudios aquí en Guatemala. El primer grado lo hizo acá en nuestro municipio y lo realizó como maestra Carmen Sagastume Cáceres. Ella le enseñó a leer. Luego su segundo año lo realizó en la ciudad capital y ahí terminó su primaria. Después sus estudios, antes se le llamaban normales, estudios normales, lo que actualmente le llamamos educación básica, los realizó en el colegio Europeo. La Alameda. Y luego por recursos económicos se tuvo que regresar. Empezando a estrenarse en esta bella carrera para proyectarse a la niñez gualanteca. Fueron sus inicios, fueron los primeros tanes que ella empezó a hacer en la educación. Ella era maestra empírica y estaba haciendo una plaza en carácter de interinato. Luego transcurrieron 9 años cuando a ella le propusieron hacer un interinato, el cual ella aceptó y lo realizó satisfactoriamente, que las autoridades quedaron satisfechas y le propusieron una plaza, porque antes se acostumbraba que podía trabajar uno como maestro empírico y ella la aceptó. Pero ella no solo quería ser maestra empírica, quería seguir estudiando. Las autoridades locales, cuando pudieron ver su capacidad, que sí procedía, que su nombramiento, la nombraron maestra propietaria de una plaza a perpetuidad. O sea, fue el cargo que ocupó toda su vida, desde ese tiempo que fue nombrada para ocupar la plaza. Fue una maestra que trabajó en la escuela donde yo trabajé, ejemplar. La señora Peya, como cariñosamente le decíamos señora Peya, Perlita. Ella dedicó su vida a la enseñanza, a la niñez. Ella trabajaba en la escuela por su jornada. En la tarde llegaba a las alumnas a la casa, alfabetizaba y también se iba a alfabetizar a la vainilla. Ella tenía ocupado todo el día dedicado a las alumnas. En adelante se fue desempeñando y pudo así mantener su familia, a sus hijos, Guillermo y Julio Romero. Eran gemelos los dos hermanos. A los dos se desarrollaron aquí en Hualán. Lastimosamente Julito sufrió un accidente para los momentos trágicos que vivimos en Hualán en la época de 1954, cuando las luchas de la época de la liberación, cuando Castillo Armas comandó un grupo para derrocar a Jacobo Arben Guzmán. En ese tiempo viajaban en un tren improvisado, porque ella los fue a traer a Chiquimula, ahí estaban estudiando, y cuando venían a la altura de más o menos como de Choyoyo, un avión que andaba rodeando ahí los alrededores,
buscando a sus contrincantes, localizó este avión que venía con suministros para Hualán y disparó contra el tren. Todos se acobijaron, todos dejaron el tren y se tiraron hacia los montes a cubrirse. Cuando terminó el bombardeo, Julito resultó con una bala en la cabeza. Ya no se levantó. Fue impactante. Este suceso marcó para siempre la vida de la señora Peya. Sin embargo, siguió trabajando, tenía un hijo por quien luchar, Yemito, y que a la postre llegó a ser un licenciado. Tuvo su bufete aquí en Hualán y todos lo conocimos. Guillermo es papá del licenciado también llamado Guillermo. Yemito, como lo decimos, como lo conocemos nosotros, y que es una persona muy conocida y muy querida actualmente aquí en Hualán. Pues gracias, Luis, por la oportunidad. La verdad que es una sorpresa súper agradable y reconfortante para uno de los únicos 3 nietos que ella dejó. Me siento complacido y satisfecho y halagado porque se toma en cuenta todavía la memoria y quién fue Blanca Hilda Peralta y Peralta. ¿Cómo la recuerda usted, licenciado? Yo conviví con ella realmente poco, fueron 4 años, casi 5 años. Iba a cumplir 5 años cuando ella murió, pero sí recuerdo no cosas vagas, sino momentos agradables, satisfactorios y podría decir que reconfortantes de saber quién fue ella, qué hizo por su pueblo y el reconocimiento que el mismo pueblo un día le dio. Recuerdo como una persona amable, caritativa, colaboradora, preocupada por las generaciones de ese entonces, por los niños, por las niñas especialmente. Incluso de lo poco que recuerdo de esas pláticas que ella tenía con mi padre, decía que su labor era enseñar, ser docente de Hualán. Su ilusión había sido esa toda su vida. Recordemos que ella originalmente fue una maestra empírica, como creo que en ese tiempo todos estaban, por la imposibilidad que había en Hualán de trasladarse a otros lados, ya sea por recursos económicos o incluso por cómo salir de acá. Pero más sin embargo se forjó, le dieron la oportunidad de enseñar, de ser mentor, y nunca se quedó conforme con lo que hacía, sino que trató de seguir adelante hasta el grado de llegar a obtener su título de maestra, ¿verdad? La señora Peya nos contaba cuentos, nos contaba anécdotas, charadas, le gustaban a ellas las historias de fantasía, las historias de Blancanieves, los 7 enanos, la Bella Durmiente del Bosque, todas esas narraciones que son clásicos, cuentos clásicos ahora, yo los conocí por primera vez en la casa de la señora Peya. Estando en el ejercicio de su magisterio, ella se decidió profesionalizarse porque ella era maestra empírica. Entonces se inscribió en la escuela Pedro Molina de Chimaltenango, donde sacó el título de maestra especializada en educación rural en octubre de 1963. Su vida siguió también con la misma tónica. Fue también el primer grupo de maestros que integraron el Colegio Betania. El Colegio Betania abrió sus puertas por primera vez en 1963, anexo a la casa pastoral del Colegio Amigos. Ahí nació el Betania y ahí estaba la señora Peya. Fue la primera maestra de primer año primaria en el Colegio Betania. También recuerdo que la señora Peya tenía sus marionetas. Esto lo recuerda a Connie Quesada, quien fue entrevistada con el propósito de animar esta entrevista, este acto. Entonces cuenta la señora Connie que cuando ella fue alumna de la señora Peya, aprendían, dice, con ilustraciones, con algunos objetos que ella tenía y con marionetas, o sea, con títeres.
Y yo recuerdo eso porque yo vi esos títeres en la casa de señor Pella. Tenía títeres de hilos y tenía marionetas que se manejan con la mano directamente. Ella tenía un montón de cosas particulares que usaba como parte de su docencia, que las personas que tuvieron la suerte y el honor de recibir educación de ella no me dejarán mentir. Me refiero a unas marionetas. Esas marionetas lastimosamente se extraviaron o llegó a tener la habilidad de poderlas manejar. Incluso montaba sus obras de teatro pequeñas para tratar de enseñarles ya a las niñas, niños e incluso gente ya mayor para sus primeras letras, ¿verdad? También tiene una biblioteca, o tuvo una biblioteca. Para mí en ese tiempo era una biblioteca brillante, porque estamos hablando de 300 y pico solo de cuentos, entre fábulas y cuentos. Esa sí la conservamos nosotros. Y un sinfín de cosas que denotaban el carácter. Yo esto lo supongo porque no convivía con ella el año, pues. Pero en su soledad ahí acá, imagino que la gente le servía de compañía, distracción. Y ya digo, la forma que uno dice, bueno, con esto enseñaba, o sea, hoy en día vemos que todo está tan materializado, que todo se remite a un libro, no hay una educación en ese sentido personalizada como había 50 años atrás. Entonces dice uno, pues, ha de haber sido un verdadero honor y un agrado, y sobre todo que muchas de las patojas de ese entonces se venían a refugiar acá a la casa. Y esta casa donde estamos fue de ella, fue donde ella vivió. Y mucha gente de las patojas se venían para acá huyendo a los papás. Les decían, estaban de Señor Pella, que era más conocida como Señor Pella. Mucha gente pensaba que se llamaba Perla. Decía, están de Señor Pella, no le pasa nada. Y aquí dice que se contaban un montón de patojas y señoritas de ese entonces, ¿no? Su material didáctico estaba acompañado también de sabrosas refacciones que ella hacía, que ella compraba también, galletas, dulces. Ella regalaba dulces y galletas a los muchachos, a los alumnos, a sus alumnas. Y digo alumnos porque llegábamos algunos muchachos que teníamos problemas en la primaria, aunque no éramos estudiantes de la escuela de niñas, estábamos en la escuela de varones, pero llegábamos con ella y nos trataba con mucho cariño. Un 16 de octubre de 1968, ella fue llevada al hospital de Bananera porque tuvo síntomas de una dolencia que le impidió seguir su vida normal. Estando ahí trabajando, llegó enferma esa mañana, fue en octubre, estaba examinando. Llegó con su pañuelito envuelto en la cabeza y le dije, señor Pella, ¿por qué vino? Entonces me dice ella, ay, no dormí, me dijo, no dormí, pero en mi deber, me dijo. Estoy examinando, no tenga pena, váyase, no. ¿Y qué le pasó? Le dije, me agarró en la noche dolor de oído y dolor de cabeza. Y como a las 10 de la mañana se la llevaron mala para Quiriguá. Ya no regresó. La señor Pella tuvo un infarto cardíaco, vascular. A ella se le dio un derrame interno que le provocó problemas en el cerebro y murió a la 1:05 en el hospital de Bananera el 16 de octubre de 1968. Esta noticia causó mucho revuelo en Gualán, conmocionó a la población y nos impactó a todos. Pero el destino es así. No somos personas que vamos a permanecer todo el tiempo. Somos aves de paso y tenemos una misión que cumplir. Nacemos, crecemos, llegamos a la culminación de nuestra carrera y al mismo tiempo partimos de esta vida. Ella pasó al más allá con solemnidad, con mucha dignidad y con el cariño de los gualantecos. Esperamos que esta breve narración les haya sido de su agrado y recordemos que hubo una gran maestra que aquí está para la historia, está aquí su nombre en la escuela de niñas.
Este monumento me lo pidieron a mí, un comité que había aquí en Hualán, un comité de vecinos que era el Comité de Padres de Familia para el Instituto de Educación Básica de Hualán. En este comité estaba don Enrique Paz, que era el presidente, estaba doña Argentina de Aldana, don Ramiro Aguirre, recuerdo yo, también don Neri Galdames, y ellos hicieron el muro perimetral del instituto, pero a ellos mismos se les ocurrió construir este monumento y me encargaron a mí que hiciera esta parte de aquí para arriba. Ya está viejita, ya está deteriorada, no se ha remodelado porque tenemos la intención de hacer otra. Esta fue la primera escultura que yo hice, fue mi graduación, porque no tenía mucha capacidad, no tenía mucha instrucción cuando hice esto. Y la hicimos, gracias a Dios. Yo recuerdo que cuando terminé la escultura esta, la puse así acostada en una mesa de mi casa, la tapé y llamé a Hugo Peralta, que vivía cerca de la casa. Y le dije, venga a ver, sin decirle qué era. Y entonces llegó Hugo hasta la mesa, destápela, le dije. Y destapó el bulto que estaba ahí. Y abrió los ojos. Mi tía Peya, me dijo. Vaya, dije yo. Me salvé. Porque al menos se reconocen. La gente que no la ha visto reconoce y sabe quién es. Y se puso a llorar Hugo. Entonces, vaya, dije, no necesita reparación, no necesita ningún arreglo. ¿Está bien así, Hugo? Sí, ahí está bien, me dijo. No le haga más, ni le quite ni le ponga. Y así quedó. Pero está bastante deteriorada. Vamos a hacer otra primero Dios y ya tenemos el formato y las medidas y lo necesario para empezar a construirla. Muchas gracias por la atención prestada. Honor a quien honor merece, y que con este programa quisimos decirle a Blanca Hilda Peralta y Peralta, gracias por haber educado a cientos gualantecos. Gracias, señor Peya. Que Dios la bendiga y la tenga en el mejor lugar de su reino. Usted, licenciado, tiene un privilegio muy grande en cuanto a este personaje histórico en Hualán, tanto como descendiente de ella y también así como la conoció como su abuela, como su familia acá en el seno del hogar, y también como maestra, dos facetas diferentes. ¿Cómo podemos a ella de una forma descifrarla como abuela y también como maestra? Como abuela fue algo especial porque pues, en ese entonces nosotros éramos dos hermanos, mi hermana mayor y yo nada más. Y fue una persona angelical, diría yo. Decía mi papá que los dos ojos de mi abuela era mi hermana mayor. Mas, sin embargo, pues a mí yo todavía tuve la oportunidad de convivir un par de veces aquí con ella. Me recuerdo como una persona completamente especial, ¿verdad? Muy dulce, muy cariñosa, comprensiva, con una paciencia exagerada. Y como maestra también tuve la oportunidad de verla un par de veces acá, que venían no solo niñas, sino venían gente ya mayor a estarse con ella acá, ¿no? Los recuerdos en general de ellas todos son buenos, gracias a Dios. No hay nada malo. Incluso aunque lo pudiera, no tendría por qué expresarme mal de ella, sino todo lo contrario. Una persona que quiso mucho a Hualán, y hasta el día que se murió lo mencionaba, ¿verdad? Porque según cuentan, ella murió en Bananera, porque aquí no había un hospital, no había nada. Y decía, suplicaba porque la trajeran a su casa, que no le importaba morirse acá, pero ella se quería morir en su Hualán. Entonces, para mí pues deja mucho que decir todo el pensamiento de ella, el cual le trasladó a mi papá. Pero en términos generales, una persona dulce completamente.
tenemos entendido que ella luchaba para que sus hijos fueran unos profesionales, y lo vemos hasta el día de hoy, que sus nietos siguen siendo profesionales, ¿verdad? Es bien curioso el caso porque, bueno, ella surge, su familia eran 3 hermanos, era tía Rosa, el tío Víctor y ella era la menor de los 3. Curiosamente la ilusión de ella era que un hijo fuera médico y el otro fuera abogado. Por diversas circunstancias, para el tiempo de la liberación, más o menos, yo creo que fue como 1952-53 por ahí, la liberación entró a Hualán, lo que hoy conocemos todos históricamente como la liberación, que era un ejército, ¿verdad? Y se dio la necesidad de separar a los hijos. Mi papá no la quiso dejar y decía él que no, que él no se iba de aquí. Entonces, por lo apremiante del caso, se da que el hermano de mi papá, mi tío Julio César, se lo llevan para Guatemala en un tren. Mi papá decide irse a la Vainilla con el tío Víctor. El tío Víctor es quien se lo lleva para allá. Y lastimosamente sucede lo que ametrallaron ese tren y una bala perdida justamente le partió la cabeza al hermano de mi papá. Mi papá era gemelo de su hermano. Y eran gemelos entre comillas porque no se parecían. Pero yo creo que ahí fue parte del calvario de mi abuela y de querer ver a mi papá, de querer siempre darle lo mejor. Mi papá aprovechó todo lo que ella, entre sus carencias y limitaciones, todo lo que le pudo dar. Y lastimosamente ya no lo vio 3 meses como profesional. Pero sí hay una carta que nosotros tenemos donde ella expresa la satisfacción y el halago para su hijo. Mi papá era una persona muy reservada, no comentaba muchas cosas de ella ni de su hermano, pero siempre que uno se la mencionaba, él lloraba. Decía que su frustración era porque su mamá nunca lo había visto, ¿verdad? Digo esto porque el esposo, el papá de mi papá, mi abuelo, él era hondureño y de repente, no, hasta el día de hoy yo desconozco si él fue que se desapareció o ya nunca quiso regresar. Entonces quien crió realmente a mi papá fue mi abuela, ¿verdad? Así es, uno de los, decíamos, 2 de los privilegios que usted tiene, y el otro privilegio es, como mencionaba anteriormente, es el único nieto. ¿Cómo se siente un nieto de una persona con tanta historia en Hualán al pasar por la calle que conocemos como la escuela de niñas y ver plasmado el nombre de la que fue su abuela? Hay una cosa curiosa, es un halago enorme el que uno siente, y sobre todo porque la descendencia es poca, ya es casi escasa, ¿no? Se siente un gran halago que la hayan tomado en cuenta para eso. Recuerdo que cuando se trajo la universidad acá, la universidad rural, se tomaron esas instalaciones para que funcionara. Fue la primera vez que yo entré a la dirección de la escuela de niñas, de lo que todos conocemos como la escuela de niñas. Con la sorpresa de ver una pintura que hay de ella, pude ver, podría decirlo así, que por primera vez detenidamente el gusto que le hicieron, que no estoy mal, fue don Alvarito el que lo hizo. Pero llena de orgullo y satisfacción saber que uno proviene de gente que producía y que le daba a su pueblo lo que el pueblo algún día le había dado a ella. Yo creo que para nosotros, tanto para nosotros como para usted, fue una sorpresa el haber venido a hacer esto aquí. Prueba de eso es de que hoy usted iba para RAP a buscar una fecha, la cual nosotros se la dimos y usted no la sabía. Fíjese que tengo por acá en nuestro poder unas hojas que se las vamos a hacer entrega. Ya se las hicimos, ¿verdad? Pero vamos a hacerlo algo simbólico acá. De una información que usted no tenía.
Entonces para nosotros pues es un gusto el poder entregar eso como parte de la familia de Blanca Hilda Peralta y Peralta. Para nosotros es un gusto haberlo dado y esperamos que les sirva de mucho eso, recuerdos y todo, ¿verdad? No, gracias Luis, yo les agradezco en el alma y como hablaba con mi esposa, lo que hace Dios, porque justamente hoy necesitábamos un par de datos de ella y me viene, Dios lo manda, ¿verdad? Me lo manda todo, solo me queda la tarea de completar lo que es del hermano de mi papá, que sí estamos pretendiendo averiguar exactamente en dónde es que está sepultado, porque no hay un sitio exacto. Quien sabía esto era don Arturo Galdames, que ya murió. Él sabía en dónde estaba cabal el hermano de mi papá, pero esto es una gran ayuda y es indescriptible decir y leer todas las cuestiones que hay acá, ¿verdad? Porque incluso tenemos el acuerdo gubernativo donde nombran a la escuela con el nombre de ella, ¿verdad? Y me llama más la atención que fue don Julio César Méndez Montenegro el presidente de ese tiempo, perdón, y el hijo de don Julio César Méndez Montenegro, que es don Marcial Méndez Mérida, fue mi jefe. Y son muchas coincidencias en tan pocas cosas, ¿no? Pero sí, yo sí les agradezco en el alma, en nombre de mi familia, de mis hermanas y hoy de mis hijos, porque uno pasa tal vez 30, 40 años de su vida tratando de ubicar algo de esto y de repente de la nada cae, ¿verdad? Entonces es como hallar un oasis en el desierto y que sí nos va a servir de mucho para algo que tenemos en mente ahorita, ¿verdad? Bueno, licenciado, muchas gracias por su tiempo. No, gracias a ustedes, al contrario. Y solo para agregarles esta historia que ya habíamos platicado, estamos acá, sí se ve este árbol de limón. Este árbol de limón lo podrán ver ustedes todo maltratado, y no es que esté mal cuidado, sino que este es mano de mi abuelo. Este árbol es sembrado por Seño Peya o por Blanca Hilda Peralta, que ya le estimamos quizás, no sé, 60, 70 años tal vez. Y lo particular del caso es que todos los días del año tiene limones. Es una forma de decir que está viva. Sí. Sí, ahí sí de que... Algo que quería agregar yo acá es que, hablando de eso, yo creo que para nosotros, los jóvenes que no conocimos nada, ni siquiera mayor cosa, sino que nada, acerca de la vida de ella, para nosotros no está muerta, ni para el pueblo de Gualán, sino que ella sigue viviendo. Cada vez que pasamos por la escuela de niñas vemos plasmado el nombre de ella, vemos el busto de ella por ahí, y para nosotros pues ella sigue con vida, y es una forma de decirle al pueblo, el pueblo de Gualán a ella pues muchas gracias, y esperamos que ese nombre que lleva la escuela pues que se quede ahí para toda la vida. Esperamos que eso a nadie se le vaya a ocurrir cambiarlo, porque sería algo imperdonable, ¿verdad? Gracias, licenciado. Gracias Luis.